para ofrecer, nada que me pueda sorprender, solo el corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que me pueda sorprender, solo el corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Eres digno, eres digno, eres digno de adoración.
Ok, familia, pues muy buenas tardes. Desafortunadamente tuvimos unas pequeñas fallas técnicas esta tarde, pero pienso que no es coincidencia que casi al mismo tiempo que en el tiempo de alabanza yo estaba acá enfrente, postrado, arrodillado, alabando de rodillas con manos alzadas, y sé que precisamente fue cuando tuvimos unas fallas técnicas. Por algo es. Y por algo es de que este mensaje tenía un poco de oposición para que no saliera. Y para que nosotros nos perturbáramos, no sé, frustráramos. Pero nada detiene la palabra de Dios. Paramos, oramos y seguimos en esto. Porque el mensaje de Dios, la palabra de Dios, es aún más importante. Y nuestra dependencia, no dependemos en la tecnología, no dependemos en el internet o cualquier otra cosa para poder decir que vamos a hacer llegar a ustedes la palabra de Dios. Simple y sencillamente dependemos de Dios, de la cruz, de su gracia, del Espíritu Santo, del poder que tenemos en Él. Yo, y espero que ustedes, dependemos solamente de Dios. Así que por eso continuamos esta tarde. Que Dios los bendiga. Les mando un muy caluroso abrazo, tal vez de lejitos, lo que nos permita el gobierno hacer, digamos, pero que sean bienvenidos. Y espero que el servicio de esta noche sea una bendición para ustedes. Aquí vamos a continuar en el libro de Mateo. Vamos a estar en Mateo 26, cubriendo del versículo 1 al 29. ¿Qué has hecho con la cruz? Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, de que tú estás en el trono, de que solamente de ti dependemos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de poder, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea de ti y no de mí, Señor, que no dependa yo de nada más que sea de ti. Guíanos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, aquí en nuestra iglesia, en Calvary Chapel, Santa Fe Springs, eso es lo que hacemos. Cubrimos de principio a fin la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces, hemos estado en el libro de Mateo ya por varios meses. Y por eso hoy continuamos. Vamos a estar aquí, Mateo 26, versículo 1. Pero les quiero decir antes que eso, que para que el mensaje llegue con más claridad, esto es algo de lo que he estado orando por más de un año y medio tal vez, de traerles la Biblia en la manera más simple, que entiendan. No estoy yo aquí para confundir, ni para dar palabras mayores, o para tratar de decir yo sé más, no, mucho menos. Yo sé muy poco, no soy tan inteligente y necesito que para mí las palabras sean simples y sencillas, que el Señor así es como desea hablarnos. Que cada uno podamos abrir nuestras Biblias, leerlo y entenderlo. Voy a estar leyendo hoy de mi Biblia, que es de la traducción de la versión Reina Valera actualizada 2015. Reina Valera actualizada 2015. Es muy similar a la Reina Valera que hemos estado estudiando y leyendo, con unos pocos cambios. Elimina el vosotros, que muchas veces nos confunde. Usa la traducción más adecuada. En vez de usar Jehová como el único nombre de Dios, usa el Señor. Y muy similar en todo otro aspecto de la traducción. Entonces, si les estoy leyendo algo y se ve un poco diferente a las Biblias que tengan en casa, es porque estoy leyendo de la Reina Valera actualizada 2015. Pero bien, en estos días de cuarentena, que estamos en nuestras casas sin en verdad hacer demasiado, podemos salir de paseo, se me hace muy interesante, curioso y me causa un poco de risa. No diré quién, pero un familiar que cuando hablamos con ellos siempre hacen la misma pregunta. ¿Qué planes tienes para mañana? ¿Qué planes tienes para el fin de semana? No sé si esperan que les digamos, que les diga que vamos a hacer algo que no debemos, ¿no? O vamos a ir al cine hoy, o vamos a ir a Disneylandia, o no sé qué.
no sé qué respuesta en verdad esperan, pero tal vez en cierta manera tienen esa esperanza de que ya no estemos en medio de esta situación y que hagamos algo diferente, ¿no? Es lo que me imagino que pregunta mi suegra. No iba a decir quién era, ¿verdad? Pero bueno, hemos estado limpiando mucho en estos días. De repente estoy haciendo algo y veo un cajón o algo que veo que en verdad ya necesitaba que alguien lo limpiara por mucho tiempo, y si ella me pregunta ¿qué planes tienen? Eso le diría: voy a limpiar 2 cajones y un gabinete. ¿Y qué es lo que he estado haciendo? Estoy viendo, sacando, y ciertas cosas a las que no les tenemos valor, que no las hemos usado en meses, tal vez en años, lo agarramos y lo tiramos a la basura. Pero si encontramos algo que valorizamos, una foto, no sé, cualquier otra cosa a la que le demos valor, lo guardamos. Es lo que hacemos. Si lo valorizamos, hacemos algo con ello. Aunque sea guardarlo, lo atesoramos. Nosotros, ¿a qué le damos valor? ¿Qué consideramos basura? En estos días es algo importante. Es una pregunta muy importante. ¿Y qué si te pregunto, qué has hecho con la cruz hoy y a través de tu vida? ¿Lo has valorizado? ¿Es como un tesoro para ti que lo guardas? ¿O la cruz donde crucificaron a Cristo la has hecho a un lado? Importa muy poco en tu vida. Está guardada en un cajón. Tal vez has tirado esa cruz en tu corazón. ¿Qué has hecho con la cruz? ¿Qué has hecho con Cristo en tu corazón? Por eso ese es el tema de esta tarde. Bien, vamos a leer del versículo 1 al 5. Escucha y entiende, donde nos dice lo siguiente: aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿saben que después de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y consultaron entre sí para prender a Jesús por engaño y matarlo. Pero decían: no lo hagamos en la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Qué interesante lo que leemos aquí. Y hay mucho envuelto aquí. La Pascua, empecemos con la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua no es el día en el que escondemos huevos en el parque. La Pascua es mucho más que eso. Marca el día de la independencia, de la esclavitud en Egipto y el nacimiento de la nación de Israel. Este día es un día importante en el que eso es lo que marcó. El día de Pascua. Israel recibió su libertad de la esclavitud y fue el principio de esta nación. Ese día se derramó sangre y gracia, al derramar su justicia en contra de Egipto, Dios, y a derramar su protección a su pueblo obediente, Israel. Toda casa debía preparar una cena en este día de Pascua. Dios había dado la palabra. Toda casa debería haber preparado una cena que incluyera un cordero o un cabrito sin defecto, panes sin levadura y hierbas amargas. Según Éxodo 12, versículo 7, debían tomar la sangre del cordero y ponerla en los 2 postes y en el dintel de la casa en que comieran la cena. ¿Sí? Agarrar esa sangre y ponerla en los postes de la puerta y en el dintel. ¿Cómo ven? Como formando una cruz con sangre marcada en la puerta, en el portón de las casas. En Éxodo 12, el versículo 12 al 13 nos dice lo siguiente: la misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre y en cuanto a ustedes pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlos. La Pascua era y es una celebración importante en el que se mira hacia el pasado para recordar a los judíos de la justicia y la gracia de Dios.
Eso es lo que se celebra ese día. Recordar cómo los rescató de la esclavitud, para darles libertad y mostrarse poderoso y milagroso ante los ojos de Israel y del resto del mundo. Vemos aquí también, ya que vimos lo que es la Pascua, vemos que Jesús dice en sus propias palabras que iba a ser entregado para ser crucificado. Jesús, dentro de la misma frase en la que habla de la Pascua, habla acerca de que Él iba a ser entregado a ser crucificado. Se lo dice a sus discípulos, que iba a morir en la cruz. Y no es coincidencia que la Pascua y la crucificación ocurrieron en los mismos días. Y que aquí está en la misma frase, no hay coincidencia en eso. Tal como era necesario matar un cordero sin defecto, derramar su sangre para que la justicia de Dios pasara sobre ellos en el día de Pascua. Hoy miramos el presente y el futuro con Jesús como el perfecto Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que por medio de su sangre, la justicia de Dios pasa sobre nosotros, hoy en día sobre nosotros, para no destruirnos. Pero consideremos esto, que en esos días, el día de la Pascua, la gente agarraba ese cordero, ese cabrito, y mataban al animal, según se los había dicho Dios, como se los había mandado. Pero con Cristo no fue lo mismo, no es lo mismo. Nadie mató a Cristo. Él entregó su vida por nosotros. Y eso es muy importante que lo consideremos, que entendamos, que lo captemos. Él entregó su vida por nosotros. En Juan capítulo 10, versículo 17 al 18 nos dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. En primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 al 6 nos dice lo siguiente: Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay nadie ni nada más que necesitamos, ningún santo, ninguna imagen, ninguna religión, diezmos, limosnas o buenas obras que podamos hacer. Lo que necesitamos es a Cristo y punto. Podemos tener buenas intenciones, pero poner a cualquier cosa en medio de nosotros y Dios nos lleva a seguir caminos desviados. Ya no seguimos los caminos de Dios. Si ponemos a cualquier santo, cualquier imagen entre Dios y nosotros, ya nos hemos desviado. Si ponemos, hoy como tuvimos estas fallas técnicas, si yo pongo mi dependencia en la tecnología, en un teléfono, en el internet y no en Dios, ya también me desvío. Ya también no les puedo entregar un mensaje guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿en quién dependo yo? Dependo en Cristo Jesús. Porque ¿qué pasa cuando no dependemos de Cristo Jesús? Vemos aquí donde dice que estos hombres, los líderes religiosos, tuvieron consejo. Se juntaron, pusieron su inteligencia primero, sin buscar a Dios. Vamos a ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a callar? Los líderes religiosos decían, ¿cómo vamos a callar a Jesús? Veamos aquí lo que dice, donde dice que se reunieron en el patio, en el palacio del sumo sacerdote. El palacio del sumo sacerdote. Qué poca humildad. El líder religioso, ¿qué necesidad tenía de tan grande vivienda? Si su deber era servir a la gente. Era cegado por el dinero y el poder dado por su posición. Él quería llenarse. Ni siquiera consultaron a Dios, consultaron entre sí. Aún siendo líderes religiosos, no consultaron a Dios. Eso no se vale. Eso no es correcto. Su inteligencia no era sabiduría. Porque la inteligencia sin Dios es tontería. Pero la humildad, sencillez, con Dios
es sabiduría. En sus propios planes de humanos, sin dirección de Dios, decidieron matar a Jesús. Eso es lo que estaban reunidos para determinar cómo matar a Jesús. Sabían que no podían ganarle con argumentos y lógica, no podían tomarlo a la fuerza, ellos buscaban engañarlo, buscaban usar trucos y manipulación. Pero, ¿cuánto se desviaron por no depender en Dios? Que ni siquiera temían a los que deberían de haber temido. Tenían sus ojos tan fijos en mantener su comodidad propia, que temían a la gente y su reacción, y ni siquiera temían la justicia de Dios. Vemos que los líderes religiosos tenían cierto temor, pero era un temor tonto. No temían a Dios, aunque su plan era de matar a alguien. No pensaban en las consecuencias de sus acciones y de romper uno de los mandamientos, no les importó. Su miedo era simplemente la reacción del pueblo, porque perder el pueblo significaría perder ingresos, estatus, respeto, poder. En Proverbios 9, versículo 10 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 3, versículos 5 al 7 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Qué tan importante es eso? Que dependamos en el Señor, en su sabiduría, que Él nos guíe. Que tengamos ese temor, no es miedo, sino es respeto, de reconocer que Dios está sobre nosotros. Como a veces he oído el dicho, sí, me acuerdo de un primo que me decía: no es de que le tengo miedo al mar, es que le tengo respeto. Es algo similar, es la misma idea. No es de que le tengas miedo a Dios, sino que le tengas un respeto sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otra persona. Que reconozcas que Él es Dios. Eso es la idea de tener este temor. Pero ellos no tenían ese respeto, ni miedo, ni nada. Temían más a la gente por perder su posición. Vemos aquí por último que los discípulos no captaban que Jesús entregaría su vida por nosotros sobre la cruz. Vemos a líderes ciegos, necios, que se apoyaban en sus riquezas y poder, en su propia inteligencia y planes para acabar con Jesús. Ambos, tres discípulos y estos líderes, ignoraban la Pascua, que llegaría en unos cuantos días. Olvidaron el verdadero significado de la Pascua, siendo una fiesta para recordar lo que Dios hizo al rescatar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Versículos 6 al 13. Entrega completa. Nos dice lo siguiente: estando Jesús en Betanía, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, trayendo un frasco de alabastro con perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras estaba sentado a la mesa. Paramos ahí tantito. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes somos personas con excusas? Aquí en una de las historias más conocidas de la Biblia, vemos referencia a dos personas en particular. Simón el leproso, que nadie comería o se le acercaría a un leproso. Aquí vemos a una persona de quien todos se alejaban a causa de su enfermedad, que aún sanada se le quedó el apodo de leproso. Aunque ya era sanado, si no, no hubieran ido a comer en su casa, pero se le quedó el nombre, Simón el leproso, porque nadie quería ver nada con él. Aléjate de mí, Simón. También vemos la mujer. Y en Juan capítulo 12 nos da a entender que esta mujer era María, la hermana de Marta y de Lázaro. Dos personas que en la sociedad tenían una posición en verdad muy baja. Tanto las mujeres como un leproso eran lo más bajo de la sociedad en estos días.
Nadie los respetaba, les daban apodos, les hacían burla. ¿Qué podrían pensar? Que ellos no tenían nada que ofrecerle a Dios. Yo soy mujer. Él era leproso. Todos le hacen cara de fuchi. ¿Sí? Tendrían todas las excusas del mundo para decir, ¿yo qué puedo ofrecerle a Dios? A Jesús. Él es Jesús, Él tiene todo. Pero no es lo que vemos. Vemos que que un hombre abre su casa y una mujer que abre un frasco. Ofrecen lo que tienen en gratitud y amor a Jesús. Tenían un corazón ampliamente abierto y entregado a Jesús. Y esa es la entrega del corazón que busca Jesús de nosotros también. Y Jesús lo recibió y fue bendecido por medio de ello. Versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Al verlo, sus discípulos se indignaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué? Porque esto podría haberse vendido a un gran precio, haberse dado a los pobres. Como Jesús se dio cuenta, les dijo, ¿por qué molestan a la mujer? Pues ha hecho una buena obra conmigo, porque siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que este evangelio sea predicado, en todo el mundo también será contado lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. María no echó gotitas de su perfume, lo derramó, lo echó todo. Porque en Jesús, a quien ella amaba y alababa, ella entendía que tenía algo mayor que el valor de cualquier cosa de este mundo. Este frasco que muchas de las mujeres de Israel tenían este frasco de perfume y lo llevaban con ellas a donde fuera, porque esto era algo simbólico, era algo especial, era algo de gran valor, valía un salario anual. Todo lo que un salario anual ganaba alguien, eso valía este perfume. Ella dijo, yo tengo aquí a Cristo, Él vale mucho más que lo que yo pueda ganar en un año. Este perfume se lo entrego. Pero sin embargo, vemos aquí que había otro hombre de unas ideas muy diferentes, en un muy gran contraste a María. En Juan capítulo 12, el versículo 4 al 6, nos da a entender que fue Judas Iscariote el que reclamó y consideró el derrame del perfume un desperdicio. El versículo 6 de Juan 12 nos dice, pero dijo esto, no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, él sacaba una porción. Si la gente daba X cantidad, él sacaba su 10, 15, 20%, no sé cuánto. Pero él sacaba su porción para quedársela con él. Entonces él decía, ¿cómo es de que vas a desperdiciar, derramar todo ese perfume sobre Jesús cuando lo podemos vender? Echamos ese dinero en la bolsa para que yo me quede con mi parte. Parece político de México, ¿no? Completamente dado a yo, mi bolsillo. Yo quiero más. Qué inadecuado era. Qué inepto para tan gran... estaba con Jesús diario, por años. Pero Judas buscaba nada más llenarse los bolsillos. Una persona buscó bendecir a Jesús, la otra buscaba bendecirse a sí mismo. A uno lo recordamos con gloria y gozo. A otro lo recordamos como una tragedia, cuyo nombre es sinónimo de traición, odio, decepción, destrucción. La diferencia está en cómo recibieron a Jesús. ¿Buscamos solamente la bendición o buscamos alabar al Creador del universo, al único digno de nuestra alabanza,
Alabarlo simple y sencillamente porque Él es Dios, porque Él merece todo de nosotros. O simplemente vamos a Él cuando buscamos protección y bendición y que nos cuide. Y rescátame de esto y mañana me olvido otra vez de ti. ¿Qué es lo que hacemos con Jesús? Vemos el contraste. Vemos el legado que dejaron estas dos personas porque buscaban algo muy diferente de Cristo, porque recibieron a Cristo de una manera muy diferente. Ambos sabían quién era Jesús. Ambos vieron los milagros. Ambos vieron y escucharon las enseñanzas de Jesús. Pero uno buscaba llenar sus bolsillos y otro dijo, tú eres Dios. Gracias por dejarme estar en tu presencia. Alabado sea tu nombre. ¿Cuál de ellos somos nosotros? Versículo 14 al 16. Como les digo, solo en busca de una bendición. El versículo 14 al 16 nos dice lo siguiente. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces él buscaba la oportunidad para entregarlo. Jesús, al reprender a Judas, le dijo que María había hecho algo bueno y lo había hecho para prepararlo para su sepultura. Jesús dijo, voy a morir. Judas se puso a pensar, a ver, yo busco llenar mis bolsillos y la gente viene porque está aquí Jesús, pero sin Jesús la gente no seguirá dando dinero y sin dinero Judas perdería su ingreso. Judas solo buscaba enriquecerse y tener seguridad propia, pues su seguridad estaba en su dinero. Él no confiaba en Jesús. Es por eso que Judas buscaba ofrecer a Jesús por dinero. Él vendía a Jesús. Él no había recibido a Jesús, lo vendía. Sus ojos espirituales de Judas estaban cerrados a causa de que sus ojos solo miraban los bienes de este mundo. Es por eso que la Biblia nos dice que no podemos servir a dos amos. Judas traicionó a Jesús por 30 miserables piezas de plata, lo que valía un esclavo en esos días. Y aún peor, llega diciendo, ¿qué me quieren dar? Es como decir, dame lo que sea por él. Si estamos vendiendo algo en un yard sale, sacando las cosas de nuestro garage y ponemos las cosas ahí le ponemos alguna etiqueta con un precio, pero ya cuando llega la gente y ya cuando se está atardeciendo, pasa alguien y dame lo que sea, llévate, con tal de que saca esto de mi casa. Es basura, pero si me puedes dar $1, llévatelo. Es lo que dijo aquí Judas. Así llegó. ¿Qué me quieren dar? Llévenselo. Denme lo que sea. Tan poco valor tenía Cristo en Judas. Él no tenía valor en la vida de Judas. Aunque Judas conocía a Jesús, vio milagros, vivió y comió con él, en su corazón no había recibido a Jesús como su Salvador. No lo había recibido como el Hijo de Dios. María, quien sí había recibido a Jesús, derramó un perfume que valía lo equivalente a un año de salario. Ella sabía que en Jesús tenía algo de valor infinito. Es una gran diferencia lo que vemos entre personas que han recibido a Cristo y los que lo rechazan. Versículo 17 al 19. Obediencia completa. El primer día de las fiestas de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él dijo, vayan a la ciudad, a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó
y prepararon la Pascua. Los discípulos buscaban mantener la tradición de celebrar la Pascua, que Dios mismo les había dicho que deberían de hacer. Y hasta la fecha, hoy en día se celebra la Pascua con esta cena en la que se come un cabrito, las hierbas amargas, y tiene todo un orden específico y horarios y oraciones que acompañan todo esto. Iban a hacer este ritual, esta cena de la Pascua. Y vemos que no era una pregunta si celebrarían la tradición. Más bien, ellos dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde lo hacemos? Hay cosas que sabemos que Dios quiere que hagamos. No preguntemos si Él quiere que lo hagamos. Preguntemos cómo, dónde. Dios, guíame en lo que quieres que haga. Es como el día de hoy. No necesito ponerme a orar y decir, Señor, ¿quieres que comparta tu palabra con tu gente? No, eso yo ya lo sé. En la respuesta es un sí. Llénanos con mi palabra, Osvaldo. Dales mi palabra. Bien, Señor, dime cómo. Dime cuándo. Dame la habilidad para poder transmitir este mensaje. Porque sé que tu voluntad es de que alimentemos a la gente con la pura palabra de Dios. Entonces, Señor, tú dime cómo. Y es lo que vemos aquí, que los discípulos en esta instancia hicieron lo correcto y dijeron, bien, vamos a hacer la Pascua, Señor, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Dirígenos. Pero en verdad en esta historia vemos pocos detalles, y es por algo. En esta versión de los Hechos, pocos detalles, aunque en Lucas 22, del versículo 7 al 13, ahí sí vemos más detalles. Aquí simplemente vemos, vayan, y ellos van. Digan esto, y lo dicen. No vemos aquí como en el Evangelio de Lucas es que Pedro y Juan habían sido los que salieron a la ciudad y tendrían que ser recibidos por un hombre con un jarro de agua. Y es el quien tendrían que decirle estas palabras que vemos aquí. Esto es porque hay veces que debemos dejar de buscar y esperar señales, visiones. Señor, yo sé que tú quieres que haga esto, pero al menos de que me enseñes este milagro, o al menos de que no sé, si yo voy y quieres que predique a esa persona, que llegue una paloma y se ponga sobre su hombro o que sea un perico mejor, ¿no? Y que sea un perico y que el perico me diga, predícale a esta persona. Al menos de que estés de perico, yo no voy, Señor. No, dejemos de buscar esas señas y señales. A veces es tan sencillo como saber la voluntad de Dios. ¿Sí? Y por eso aquí, en estos versículos, no hay mucho detalle. Simplemente vayan, digan. Hay veces que debemos de ser más simples y ser nada más obedientes y hacer lo que Dios nos manda hacer, según lo escrito en la Biblia y lo que nos diga Dios en oración. Porque entiendo que tal vez yo lo digo ahorita con facilidad, ¿no? Hagan la voluntad de Dios. Pero Osvaldo, ¿dónde encuentro yo la voluntad de Dios? ¿Qué instrucciones hay para seguir? Les digo que aquí están esas instrucciones. Aquí, si abren sus Biblias y poco a poco van leyendo, Dios les da esas instrucciones. Si en verdad se sientan y se ponen a orar, no una oración así de rapidito, que Dios bendice esta comida y bendice a mi comadre que tiene tos, amén. Y arregla mi carro también, Señor, porque ya no jala. No. Pero oración en la que estamos de veras esperando a que Dios nos hable, que nos guíe. Sentarnos hasta que Él nos diga algo. Hablar con Él en relación. Así como se pone uno con el compadre o la comadre que les cuenta a uno todo, así con Dios. Ponernos a contarle y preguntarle y esforzarnos en conocerlo aún más en oración. Mi suegra, regreso al tema de mi suegra. Mi suegra tiene una habilidad. Ella debería de haber sido reportera. Ella puede sacar información de la gente, no por sacar información, sino por su manera. Ella en verdad se interesa mucho por la gente y hace unas preguntas que te va sacando más de ti, a veces que ni te das cuenta. Yo ni sabía que me gustaba eso. Porque sigue haciendo preguntas, porque se interesa por la gente sinceramente. ¿Qué si hiciéramos eso con Jesús?
Jesús, háblame, lléname, explícame, guíame, déjate cuento lo que pasó, ayuda a mi hijo, esto y de mi hijo. Y oremos desde ahorita. Yo he orado por el esposo de mi hija. Mi hija tiene 4 años. Sé que ahorita no va a encontrar esposo, pero que vaya preparando el corazón de ese niñito desde ahorita. Que ese niño vaya instruido en la palabra para que cuide y bendiga a mi hija y la proteja y la llene con la palabra de Dios. Busquemos esos detalles en oración. Esas son las instrucciones. Así es como nos acercamos a Dios. Versículo 20 al 25. Una última oportunidad. Al atardecer, él estaba sentado a la mesa con los 12. Paremos ahí. Jesús, aún sabiendo que ya había sido traicionado, se sentó con los 12. No excluyó al traicionero. A todos les dio la oportunidad de sentarse a cenar con él. Versículo 21. Y mientras comían, dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso seré yo, Señor? Ahora, verdaderamente se conmovieron. Estos discípulos estaban un poco desesperados en escuchar esto. Esta era una nueva revelación. Habían escuchado que Jesús iba a ser crucificado, pero esta es la primera vez que escuchan que iba a ser traicionado por medio de uno de los 12. Los del grupo, los de la banda, de la pandilla, de los discípulos que estaban siempre juntos. Uno de ellos iba a ser el traicionero. Esto era algo nuevo y se conmovieron en verdad de gran manera. Y ellos preguntan: ¿soy yo, Señor? Esto no era una pregunta de duda de sí mismos, sino para limpiar sus nombres de la sospecha de ser el traicionero. Señor, ¿verdad que yo no soy? Ven, yo no soy. Pero estaban aún muy conmovidos. Y no sé ustedes, cuando reciben unas noticias verdaderamente impactantes, paramos de hacer lo que estamos haciendo. Si estamos viendo el juego de fútbol, paramos y dejamos de ver el juego. Si estamos comiendo, tiramos esa cuchara en la sopa aunque nos salpique. Cuando recibimos esas noticias, paramos. Pero aquí veamos el versículo 23. Dice: entonces él respondió, él siendo Jesús, él respondió y dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Qué nos dice aquí? Que uno de los 12 siguieron comiendo. Mientras todos estaban muy fuertemente conmovidos, dijeron: Señor, ¿verdad que yo no soy? Uno siguió así, comiendo su sopa. Uno de los 12 siguió llenándose la barriga. Aún esta noticia como si nada. Seguía terco en satisfacerse a sí mismo solamente. Mientras yo esté lleno, lo demás, pues ni modo. Notemos también aquí, vamos a ver en el versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿acaso seré yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. ¿Qué vemos aquí? Notamos que los 11, cuando hicieron su pregunta, ¿seré yo?, se refirieron a Jesús con la palabra griega kurios. Dios, Señor, amo. Pero Judas se refiere a Jesús como rabí, maestro. Una posición de honor, pero no como Dios, no como amo.
no como Señor de su vida. Es una gran diferencia entre maestro a Dios. Referirse a Jesús con reverencia. Esto no estaba dentro de la boca o del vocabulario de Judas. Vemos aquí que dice, bueno le fuera no haber nacido. Dios es capaz de perdonar cualquier pecado. Que nos quede eso claro. Cualquier pecado. En Mateo 12, versículo 31 nos lo deja claro, donde dice, por esto les digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Sí? Es como decir, el que rechaza a Jesús, el que niega lo que le dice el Espíritu Santo, ese no será perdonado. El que no pone su fe en Jesús tendrá el mismo destino que Judas. Hagas lo que hagas, aunque hayas cometido un asesinato, aunque hayas robado un banco, adulterio, sea lo que sea, Jesús fue a la cruz por ti y te perdonará si le pides perdón, si hay arrepentimiento verdadero y pones tu fe en Él. De lo único que no te puede perdonar es si rechazas a Jesús mismo. Si rechazas ese llamado del Espíritu Santo que te dice Jesús es Dios. Pon tu fe en Él. Lo sentimos todos en nuestro ser. Lo niegues o no, tenemos en nosotros eso de que Jesús, hay poder en su nombre. ¿Lo recibes o lo rechazas? Si rechazas lo que te dice el Espíritu Santo, de ahí no hay perdón. Y si niegas a Jesús, si te opones a la cruz, para ti también cabe esto, desafortunadamente, donde nos dice acerca de Judas, bueno le fuera no haber nacido, porque el sufrimiento es eterno. Porque en esta vida, nuestra vida no termina. Hay una vida eterna. La podemos pasar en la oscuridad de afuera, en el infierno. Sería mejor en ese caso no haber nacido que pasar una eternidad allá. Pero vemos que aquí Jesús no está condenando a Judas. Más bien está dándole a Judas una última oportunidad para arrepentirse. Porque Jesús le dice, tú lo has dicho. Tú al no arrepentirte, Judas, lo confirmas. Yo estoy listo para perdonarte, le podría haber dicho ahí Jesús. Pero tú, Judas, al seguir por tu camino, vas al camino al infierno. Tú lo has dicho, Judas. Les digo, ustedes, ¿qué han hecho con la cruz? ¿Qué han hecho con Jesús? ¿Lo han recibido? ¿Lo hacen a un lado? Vamos cerrando aquí en el versículo 26 al 29, la última cena. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada por el perdón de pecadores, para muchos. Pero les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. El pan y la copa eran simbólicos del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo que sería golpeado y su sangre que sería derramada para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Y vemos aquí la Santa Cena, no como una manifestación milagrosa de los elementos, sino que simplemente es una manera de recordar y dar gracias, que tenemos un gran Dios que entregó su vida por nosotros, que dejó su trono para vivir con nosotros, que no comparte su gloria y que quiere que estemos en relación con Él y solamente con Él, que no pongamos a nadie más entre nosotros y Dios, más que a Cristo.
Comenzamos esta enseñanza hablando de la Pascua, en la que la sangre de un cordero en el portal permitió que la furia de Dios pasara sobre los que habitaban en casa. Y terminamos con el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo por nosotros. Les recuerdo que no basta con saber acerca de Jesús. Hemos de recibirlo como Dios, como amo, como Señor en nuestra vida. No dejar que las cosas de este mundo, ya sea el dinero o nuestra sabiduría, el gobierno, lo que vemos en el internet, en Facebook, en Instagram, en nada de ello. Que no dependamos de la tecnología o un teléfono, algún folleto, algún gran maestro por ahí. No dependemos de Google. Todas esas cosas nos desvían. Dependemos simple y sencillamente de Jesús. Que Él nos cuide, que Él guarde nuestras casas, que hallemos paz por medio de Él. Esta tarde, si llegas, escuchas este mensaje y te impactó, y escuchas ese llamado del Espíritu Santo, sientes ese no sé qué, o tal vez no sientes nada, porque esto no es un sentimiento, pero te ha llegado al corazón, y tú dices, tienes razón, hay algo más. Yo he escuchado del nombre de Jesús, pero nunca lo he recibido. Él no es amo de mi vida, y quiero vivir una vida diferente, una vida cambiada. Te pido simple y sencillamente que ores conmigo. Estas no son palabras mágicas, pero sí son palabras llenas de poder. Que si haces esta oración conmigo en sinceridad, Dios entrará a tu corazón, te guiará, vivirás, serás una nueva creación en Cristo. Te pido que ores conmigo. Dios, Padre Todopoderoso, yo confieso que soy un pecador. Gracias por mandar a Jesús para morir en la cruz por mis pecados. Yo creo que Él ha resucitado y hoy rindo mi vida y corazón a ti. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a vivir una nueva vida contigo de hoy en adelante. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor levante hacia ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que Dios los bendiga.